Vamos a ver límites. Los límites son una parte fundamental de análisis. Van a ser una parte fundamental ya que los vamos a necesitar en muchísimas ocasiones para el estudio de las funciones. Veremos que los vamos a necesitar, por ejemplo, para el estudio de las asíntotas. También serán parte fundamental para las derivadas, pero por eso digo que son una parte muy importante de análisis de esta parte de las matemáticas. Lo primero que nosotros tenemos que saber es la definición de límite. Cuando nosotros hablamos de límites, nosotros lo definimos como el límite cuando x tiende a un número de una función y va a ser igual de principio a otro número. ¿Qué significa eso? Si nos vamos a la función esta que tenemos, imaginaros que esto es a. Pues lo que nos están diciendo, que cuando x tiende a, es decir, cuando yo voy en los valores de x, porque este eje es el eje de la x, pues cuando yo voy en los valores de x, acercándome a poquito a poco, me acerco sin llegar a tocarla, pero me acerco, quiero saber qué valores toma esa función, qué valores son los que toma esta función que está aquí en rojo, ¿vale? Esa sería mi f de x. Bueno, pues si nosotros tuviéramos que saber, por ejemplo, qué valor toma aquí, haríamos así y veríamos cuál es su y. Esta sería la x y esta sería la y. Pues vamos a ver qué pasa con el valor de a. Me estoy acercando mucho, pero sin tocarla. Sería como subir hacia aquí y ver cuál es su reflejo aquí, ¿vale? Y diríamos lo que vale ahí. Y ese sería el valor de b. En el caso de esta de aquí abajo, diríamos, vamos a ver aquí cuánto vale x, el límite cuando x tiende a infinito, de esa función que tenemos ahí dibujada en rojo. Bueno, pues si nosotros con la x, que es todo esto, nos vamos hacia infinito, esto sería 0 y el más infinito estaría hacia la derecha. Cuanto más avanza la x, cuanto más crece la x a valores mayores, ¿vale? Vemos que la y, como mucho, se está acercando ahí, ¿verdad? Que a esto lo vamos a llamar b. Pues entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x sería b. ¿De acuerdo? Esa es la definición de límite. ¿Qué nos tenemos que saber también más de límite? El álgebra de los límites. El álgebra es las operaciones que nosotros podemos realizar con los límites. El álgebra de límites. Por si los podemos llegar a necesitar en algún momento al realizar un ejercicio. ¿Qué me tengo yo que saber aquí importante? Son como diferentes operaciones. Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a, ¿vale? De f de x más g de x, es decir, el límite de la suma de dos funciones va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a más el límite de g de x cuando x tiende a. Sería la primera que tenemos que saber, que el límite de la suma de funciones es igual a la suma de los límites, ¿vale? La siguiente propiedad que nos tenemos que saber, o la siguiente operación, no es una propiedad, sino el álgebra de los límites, ¿vale? ¿Cómo operamos con límites? Es que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a de un número multiplicado por f de x, por una función, ¿vale? Siempre que esa x pertenezca a los números reales, ¿de acuerdo? Pues esto va a ser k por el límite de f de x cuando x tiende a. Es decir, si nuestra función está multiplicada por un número, va a ser igual a k por el límite de esa función. Segunda, la tercera. Nosotros tenemos el límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Bueno, pues parecido a la suma. Esto va a ser igual
al límite de f de x por el límite de g de x, ambos cuando x tiende a, ¿vale? Es decir, que el límite del producto de dos funciones es igual al producto de sus límites. Otra que nos tenemos que saber, ¿qué pasa cuando lo que tenemos son dos funciones dividiéndose, ¿vale? Al producto de dos funciones. Bueno, pues ya lo podemos intuir porque ya lo hemos visto varias veces. Va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x partido límite cuando x tiende a de g de x. ¿Qué más nos puede pasar? Que nosotros tengamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a del logaritmo de f de x. Bueno, pues esto va a ser igual al logaritmo del límite cuando x tiende a de f de x. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos tener también? Bueno, se pueden dar muchas más, ¿vale? Lo que estamos mirando ahora es los casos más generales. El límite de una función elevada a otra función cuando x tiende a. Pues eso va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x elevado al límite cuando x tiende a de g de x. Es decir, que haremos los límites por separado, ¿vale? Y yo creo que con esto tendríamos acabado lo que es el álgebra de límites. Y nos quedaría por saber que muchas veces nosotros en los ejemplos que hemos visto, cada vez que buscamos el límite de una función, nos sale un número. ¿Qué pasa cuando no nos sale un número entero, cuando no nos sale un número real y nos salen unos resultados que vamos a llamar indeterminaciones? Esas indeterminaciones supondrán un estudio más exhaustivo y tendremos que realizar una serie de operaciones para poderlas analizar, ¿vale? Las veremos en vídeos posteriores, pero sí que tenemos que conocerlas. Las indeterminaciones hay que detectarlas cuando pasen para poder resolverlas. ¿Cuáles son las indeterminaciones? Indeterminaciones, sí. No, lo he escrito mal. Indeterminaciones. Ahora sí. ¿Cuáles son las que nosotros, las que vamos a conocer, ¿vale? Tendremos infinito más infinito. Esa una indeterminación. Mejor dicho, vamos a ponerlo bien. Más infinito menos más infinito, ¿vale? Infinito menos infinito. Una de las indeterminaciones. Otra indeterminación que vamos a tener, más o menos infinito por cero. Otra indeterminación que nosotros vamos a tener que conocer, 0 partido 0. Otra más infinito elevado a 0. Otra 1 elevado a infinito. Otra será 0 elevado a 0. Y la última, más menos infinito partido más menos infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando a nosotros nos salga como resultado del límite alguna de estas que acabamos de ver, diremos que tenemos una indeterminación. Y esas indeterminaciones, dependiendo en la que estemos, se resolverán de una manera o de otra. Lo veremos en los siguientes vídeos.